bimestral elevado a la 4, porque hay 4 trimestres en un año. 1 más i es igual a 1 más i sub 6 a la 6, una tasa bimestral elevada a 6 periodos, a 6 bimestres. Eso es igual a 1 más i, a una tasa efectiva anual. Y que es igual significa que es igual, que los dos valores que me dan esta tasa anual va a ser igual al valor que me da 6 bimestres a una tasa bimestral. Bueno, acá despeja la fórmula. ¿Cómo hago una equivalencia de tasas? Si yo tengo la tasa, por ejemplo, mensual y quiero saber cuál es la efectiva anual, hago 1 más i sub m a la m menos 1 y despejo la tasa anual. ¿Sí? Y ahí ya estoy buscando la equivalencia de tasas. O al revés, si tengo, por ejemplo, esto lo hubiera necesitado aplicar si yo digo que tengo que capitalizar un capital inicial de X valor y tengo una tasa mensual, pero lo capitalizo 5 años. Entonces busco directamente la tasa efectiva anual, tengo la mensual, ¿no? 1 más la tasa mensual, supongamos que es del 5% mensual. Entonces voy a hacer 1 más 0,05. Uy, ¿elevado a qué? A la 12 menos 1 me va a dar la tasa anual. Y luego a ese capital inicial que tengo, no sé, de 500.000 pesos, lo multiplico por 1 más lo que me dio esto a la 5. Si lo tengo, lo capitalizo por 5 años. Si no, dejan esa tasa y la elevan ¿a qué valor? A 5 por m, n por m. ¿Sí? Si ustedes tienen el valor de la i sub 12, lo capitalizan a la 60. 5 por 12. 5n por 12m. Y ahí cualquiera de las dos opciones les va a dar exactamente el mismo resultado, porque son valores equivalentes, tasas equivalentes. Bueno, recién vimos esto, que 1 más i es igual a 1 más i sub m a la m. También vimos que i sub m era jm sobre m, entonces de acá también vamos a sacar otro factor equivalente, porque si un i sub m es igual a jm sobre m, ¿qué decimos? Que 1 más i es igual a 1 más i sub m a la m y que esto es igual ¿a qué? A 1 más, en lugar de i sub m, jm sobre m. A la m también. Estos son factores de capitalización. Yo se los digo y se los repito, factores, porque después son los factores que vamos a usar en nuestra fórmula para capitalizar. Acuérdense que en la fórmula en realidad c sub n es igual a c sub 0 por 1 más i a la n, esta n es esta. Si vamos a trabajar con periodos mensuales,
vamos a trabajar con esto, con este factor. Y si tuviéramos una nominal con capitalización bimestral, podemos usar esto como equivalencia, porque en definitiva lo que estoy haciendo es convertirla en una I sub m. ¿Se entiende? Con un n distinto de 1 es lo mismo, pero acá va a estar elevado a la n. El 1 más i, la tasa anual, a la n, por eso el c sub 0 por 1 más i a la n, así es el factor de capitalización. Cuando n es igual a 1 no se escribe. Y como en general trabajamos con un año, pero la fórmula es 1 más i a la n. Esto es equivalente a 1 más I sub m, la tasa subperiódica, la mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual, a la m por n. Y esto es igual a 1 más jm sobre m a la m por n. Bueno, hasta acá terminamos con la explicación de equivalencia de tasas. La semana que viene también vamos a ver, van a ver con Cari porque le toca a ella, factores de actualización. Nosotros podemos capitalizar o actualizar con tasa de interés. Y también podemos capitalizar o actualizar con tasas de descuento. ¿Se acuerdan que lo vimos en interés simple? El factor de capitalización, cuando se usan tasas de descuento o tasas adelantadas, acuérdense que creo que lo vimos también, cuando hablamos de tasa adelantada es la tasa D porque me adelanta los valores, y tasa vencida es la tasa I, la que lo lleva hacia el futuro, al vencimiento. Estas tasas, que son tres, estos factores, perdón, de capitalización, que son tres, se convierten en 6 cuando le sumamos los factores de capitalización con tasas de descuento. Yo quisiera no darlo a esto, pero lo tengo que dar, porque va a aparecer. Y el factor de capitalización, nosotros estamos en capitalización, cuando aparecen las tasas de descuento es 1 menos d, 1 menos d a la menos 1. Ustedes esto lo vieron con Cari porque ella me dijo que les dio equivalencia de tasas, o sea que vieron los 6 factores, ¿verdad? 1 menos d sub m a la menos m y 1 menos f, que es la equivalente nominal de descuento, equivalente a la jm, pero de descuento, fm, sobre m a la menos m. Lo vieron todo esto la semana pasada, ¿verdad? Las tasas de descuento no, Los 6 factores de equivalencia, ¿no los vieron? no, solo los de interés. Solo los 3 de interés. Bueno, no importa. Lo van a repasar, lo van a ver entonces bien la semana que viene. Pero también se puede, no, si nosotros tenemos una tasa D y queremos buscar la equivalente I y M, tenemos que buscar, cuando hacemos una equivalencia de tasas, ahora vamos a ver ejercicios de equivalencia de tasas, tenemos que buscar de estos 6 factores de capitalización que tenemos, un factor que tenga la tasa que tengo como dato y otro factor que tenga la tasa que tengo como incógnita. Rescato esos 2 factores
aplico el dato que conozco y despejo el que no conozco. Ya lo vamos a ver. Bueno, esto, leamos el título, ya lo vimos en capitalización e interés simple. Ahora empezamos a repetir algunos conceptos que ya vimos en interés simple. Tiempo o tasa para que un capital se transforme en múltiplo de sí mismo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Buscábamos n, si buscábamos el tiempo en que tarda un capital en convertirse en múltiplo de sí mismo, o sea, un c sub 0 convertirse en múltiplo de sí mismo, quiere decir que me queda k por c sub 0 igual a c sub n. ¿Se acuerdan de esto? Sí, En sí. interés compuesto es lo mismo. C sub n es C sub 0 por K y C sub n y nuestra fórmula ahora de capitalización e interés compuesto. Esto es un sistema de ecuaciones. Si C sub n es igual a C sub n, puede decir que C sub 0 por K es C sub 0 por 1 más I a la n. Ahí elimino C sub 0 y me queda que K es igual a 1 más I a la n. Lo que tengo que despejar, si estoy buscando el tiempo, es n. Y si lo que estoy buscando es la tasa que hace que dos capitales se conviertan en múltiplo de sí mismo, lo que despejo es i. Ahí tengo que volver a aplicar logaritmos cuando tengo que despejar n, porque está en el exponente, para pasarlo a la base y que me quede el logaritmo de k es igual a n por el logaritmo de 1 más i, y ahí n lo dejo solo y el logaritmo de 1 más i que multiplicaba n pasa dividiendo. Y ahí encontré el tiempo en que un capital se convierte en múltiplo de sí mismo, para capitalización e interés compuesto. Y si lo que quisiera despejar es la tasa, hago k, a esta n la paso como raíz enésima, menos 1 y me queda despejada la i. Estas son las dos fórmulas. Ustedes bájense este archivito o van escribiéndose en la hojita las fórmulas recuadradas. Bueno, vamos a hacer una cosa para no seguir tiempo que tardan dos capitales. Bueno, ahora viene el tema de tiempo que tardan con diferentes tasas y demás. Vamos a hacer hasta el ejercicio 4 inclusive, que es largo. Ustedes levántenme la manito acá con la aplicación los que hicieron los ejercicios. O no les dijo Cari que los tenían que hacer. Silencio. ¿Tienen manito acá? Bien, Álvarez. ¿Quién más? ¿Solo uno lo hizo? Bueno, dos. Bien. Yo no los terminé, profe, a todos. Bueno, bueno, no importa, son un montón. Eh, Y algunos me costaba darme cuenta qué fórmula tenía que usar. Tipo, me ayudé con la clase grabada, pero no me daba cuenta sola en algunos ejercicios. Uy, qué genia, te miraste una clase grabada. Bueno, no sé si la clase de hoy te pudo ayudar a despejar alguna duda, pero trata de retomar esos que no te dabas cuenta. A ver si hasta el 4 por lo menos. Si hasta el 4 vas bien y te das cuenta qué tenés que usar y qué tenés que hacer. Les doy 15, 20 minutos
los que lo hayan hecho y quieran descansar o revisar y ver qué dudas surgen para irse sin dudas de esta clase. Nos vemos a las 8:15 y después continuamos. Y para ir asimilando todo esto que vamos analizando. Entonces, vamos a tener fijas nuestras fórmulas de capitalización e interés compuesto. C sub n es igual a C sub 0 por 1 más i elevado a la n, y la fórmula de interés en capitalización e interés compuesto, que es C sub 0 por 1 más i elevado a la n menos 1. Vamos con el primer ejercicio. Dice que en diciembre de 1994 se efectuó una inversión de 50.000 pesos al 5% capitalizable anualmente. ¿Cuánto podrá retirarse en diciembre de 1998? ¿Ustedes qué están viendo, por favor, me dicen? No, profe, estamos viendo bien. A mí me dio un número con coma, 63.814,07. No sé si lo hice bien. A mí me dio 60.775,31. Bueno, vamos a plantear primero qué datos tenemos y qué tenemos que averiguar y vemos qué fórmula aplicamos. Dice, en Ahí ya vi diciembre... que hice mal, perdón que interrumpí, profe. Bien, no, está bien, no hay problema. Para eso están las clases estas. Dice, se efectúa una inversión de 50.000 pesos al 5% capitalizable anualmente. Entonces, 50.000 está claro que es el C sub 0. 5% capitalizable anualmente. ¿Qué tasa es? Una tasa efectiva anual, porque capitaliza una vez en un año, o sea que es la I. ¿Y qué dice? ¿Cuánto podrá retirarse en diciembre de 1998? O sea que N, ¿cuánto es? 4, porque lo colocamos en diciembre del 94 y lo vamos a retirar en diciembre del 98, o sea, 4 años después. Y tenemos que averiguar cuánto podrá retirarse, el valor final, el C sub n. Entonces, ¿cómo hacemos esto? C sub n, que es la incógnita, es igual a 50.000, vamos a esta fórmula, ¿no? Por 1 más 0,05, la tasa, elevado a la cuarta. Porque tengo tasa y n en años, en la misma unidad de tiempo. Los puedo aplicar en la misma fórmula. Y ahí, ¿cuánto me da esto si hacemos la cuenta? 60.775,32. Bien. ¿Dudas o seguimos? Porque son muchos, así que vamos a meterle pata. Seguimos. Bueno, esta es la resolución. Vamos con el 2. Dice, hace 13 años se hizo un depósito en un banco al 5% anual. Uy, se me fue. A los 9 años se modificó la tasa al 2,5%. Si mi saldo actual es 256.856, ¿qué cantidad se depositó y cuál fue la tasa media de la inversión? Son dos preguntas distintas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? 256.856. Acá dice C sub n. ¿Están todos de acuerdo que es C sub n? Sí.
Nadie, uy, tengo a 2 personas en espera. ¿Nadie piensa que puede ser C sub 0? No, porque nos pregunta qué cantidad se depositó. Muy bien. Esto es C sub n, porque en una operación de capitalización tenemos un depósito inicial que no sabemos cuál es y un depósito final que, si bien es hoy, es el valor final luego de haberse capitalizado estos 256.856. Dice que 13 años antes se hizo un depósito, un valor inicial, y este ejercicio un poco se hace hacer para esto. Como nosotros siempre hablamos de el momento cero y el valor a futuro, entonces tenemos el C sub n hoy o en el momento actual y vamos al futuro. No siempre es así. Cuando hacemos una operación de capitalización, tenemos un valor original que lo exponemos a capitalizarle intereses, a ganar intereses y hacerlo crecer. Esa es una operación de capitalización. Entonces, muy bien, perfecto. C sub n es 256.856. Después tenemos, ¿qué más? Dice que hace 13 años, o sea que pasaron 13 años en total. Pero a los 9 años, o sea que durante 9 años, de estos 13, a los 9, 10, 11, 12, 13, 9 y 4. A los 9 años se modificó la tasa al 2,5. 2,5 y antes estaba en el 5% anual. ¿Está bien? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces pregunta, se hizo un depósito en anual. ¿Qué cantidad se depositó? Podemos decir que A es averiguar C sub 0 y B es averiguar la tasa media de la inversión. Si hubiera habido una sola tasa en todos estos 13 años, ¿cuál hubiera sido? La vamos a averiguar después. Para averiguar C sub 0, ya teniendo todos los datos, lo que vamos a hacer es decir que C sub 0 por 1 más 0,05 elevado a la 9, ¿está bien? Por 1 más 0,025 elevado a la cuarta es igual a C sub n, 256.856. ¿Se entendió lo que hice acá? Factor de como- capitalización por 9 años, tasa del 5% anual. Si hubieran sido los 13 años, hubiera sido por 1 más 0,5 a la 13. O por 1 más 0,5 a la 9, por 1 más 0,05, por 1 más 0,05, que después se suman los exponentes si la base es la misma. Pero acá no es la misma la base porque me cambia la tasa. Pero se multiplican. Como se multiplican los factores estos, por eso los elevo a una potencia, también se multiplica aunque cambie la tasa. Al cambiar la tasa, el factor es diferente. Ya no es más 1,05, sino que va a ser 1,025, ¿no? 1 más 0,05 es 1,05. Esto es por 9 años. Y luego multiplico por 4 años más a una tasa del 1,025. Bien, y acá, una vez que calculo esto, despejo C sub 0, 256 sobre todo esto, y da
¿Cuánto les da? 150.000. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿El resto? ¿Se entendió este ejercicio? ¿Y Sí, el profe. punto B, cómo lo hacemos? Y yo planteé la misma fórmula, pero para despejar y puse n de igual a 13. No sé si estará bien. Yo también, No. profe, hice lo mismo. Vos hiciste 150.000 por 1 más y, ¿así? A la 13 Claro, sí, sí. es Y eso es igual igual a a 256. 256,856. Ay, perfecto. 856. Exactamente. Tengo el C sub 0, tengo C sub n y busco la tasa media. ¿Y cuánto da esto si despejamos I? 256 sobre 150.000, raíz treceava de ese valor, menos 1, ¿cuánto da? A mí me dio 0,04224 y lo multipliqué por 100 y me queda una tasa media anual de 4,22%. Exactamente. Muy bien, señora. Ese es el resultado. Muy bien. ¿Dudas o alguna consulta? Si no, seguimos. Vamos con el 3. Bueno, acá está resuelto. El 3 dice, se depositó, no, estoy leyendo cualquier cosa. Un depósito de 10.000 pesos estuvo colocado durante 4 años al 20% anual con capitalización semestral. Se pregunta A, el monto final. Entonces, vamos a anotar los datos acá. Datos. Un depósito de 10.000 pesos, o sea que C sub 0 es 10.000, estuvo colocado durante 4 años, N es 4 años, al 20% anual con capitalización semestral. O sea que tenemos una J, ¿cuántos semestres hay en un año? 2, J2, del 20%. Ahora, la tasa es anual y yo tengo una tasa anual con capitalización semestral. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es buscar la tasa anual o buscar una tasa semestral y llevar los 4 años a semestres. Pero en la fórmula tengo que poner años y años, o meses y meses, o semestres y semestres. Lo que menos trabajo me da es solamente convertir esta J2 en una tasa anual, ¿no? Y ya tengo el N en años. Pero, ¿cómo está resuelto? Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes? A JM la dividí M. La llevaste a una I2. Sí. Bueno, entonces,
Si la llevas a una I2, estás llevando a una tasa semestral, I2, hago JM, J2 sobre 2. 0,20 sobre 2 es igual a I2, que es igual a 0,10. ¿Está bien? Sí. Ahora, estos son semestres, porque tengo una tasa semestral. Por lo tanto, en vez de 4 años, ¿cuántos semestres voy a poner como N? 8. 8 semestres. Y armo mi fórmula para el punto A de monto final, que va a ser que C sub N es igual a C sub 0, 10.000, por 1 más la tasa semestral, 0,10, elevada a la 8. C sub N es ¿cuánto? Esto da 21,435,88. ¿Qué pasa si ustedes hubieran dicho, bueno, tengo 4 años, busco que la equivalente tasa anual de esta tasa nominal anual con capitalización semestral? Convierto esta J2 en una I, porque tengo el N en años. Entonces, ¿qué hago? Opción B. J2, para llevarlo ahí a la equivalente, tengo que buscar el factor que contiene J2, que es 1 más J2 sobre 2 a la 2, igual a 1 más I. Y despejo I. J2, ¿cuánto es? 0,20. ¿Sí? Entonces me queda 1 más 0,20 sobre 2, o sea, 1 más 0,10, 1,10 al cuadrado menos 1. Y eso me da I. I es igual, ¿cuánto es? ¿Quién me hace la cuentita? ¿Puede repetir, profe, cómo quedaría? 1,10 al cuadrado menos 1, ¿sería? Claro. 1,10 al cuadrado menos 1. Creo que es 0,21. Creo. Me dio lo mismo. 1,10. Ah, ya. Si tengo la calculadora. Ay, no. Tengo que. Esperen. Dejo de compartir para buscar la calculadora y que ustedes me vean con la calculadora. A ver. ¿Cómo hago acá? Mantener. Acá. Miren, ¿eh? Todo sea para que veamos la cuentita acá. Pantalla. Entonces, ¿me ven la calculadora? Sí, profe. Sí. ¿Y vieron acá abajo donde escribí la fórmula? Acá. 1 más J2 sobre 2 a la 2 es igual a 1 más I. Sí. Esto me siguieron de dónde lo saqué. Acá tengo que buscar la tasa equivalente. Me dieron una J2 y yo necesito una I. También puedo hacer lo que hicimos recién, pero acá podemos hacer un montón de cosas. No importa qué decisión tomemos mientras lo hagamos bien. Si en vez de llevar todo a semestre queremos llevar a años, que ya tenemos el plazo en años y tengo la tasa, no tengo que convertir ambos términos en semestres, sino solamente la tasa en una tasa anual, hago esto.
Entonces, ¿ahí qué me queda? Uy. Mantener. Momento. Desde la actual. Estábamos ahí, voy a buscar la calculadora. Tengo 0,20 dividido 2 más 1. Todo eso elevado al cuadrado. Acá. 1,21. Menos 1, porque este 1 más i, para dejarla ahí solita, lo paso restando para el otro lado y me queda, como dijeron sus compañeros recién, que i es 0,21. Entonces, con la tasa anual de 0,21, equivalente a esta tasa que nos había dado anual con capitalización semestral del 20%, ahora yo voy a armar mi fórmula como CN igual a 10.000 por 1 más por 1 más 0,21, la tasa anual, elevado ¿a qué? A 1, ¿no sería? O No, a 2. no, 4, puede ser. a 4, a la 4, porque son 4 años. ¿Ven? Durante 4 años. En años, el plazo es 4 y la tasa es 0,21. Esto me tiene que dar exactamente lo mismo que me dio acá. A ver, vamos a ver si es así. 1,21 elevado a la cuarta por 10.000. No. 1,21 elevado a la cuarta. Ah, ahora sí. No sé qué hice. ¿Ven que está acá arriba la formulita? ¿Se llega a ver en la calcu? Sí, sí. 1,21 elevado a la cuarta da 2,1435 por 10.000, 21,435,88, lo mismo que nos había dado hoy. C sub n es igual a 21,435,88. Bueno, ¿se entendió? Ay. En la resolución del ejercicio está hecho solamente de esta primera manera, llevando todo a semestres. Pero si ustedes entienden qué es lo que estamos haciendo, que es que en la fórmula tasa y plazo tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Por lo tanto, si no podemos poner una anual con capitalización, una tasa nominal no podemos poner. En todo caso, como hicimos acá, una tasa nominal semestral la llevamos a una tasa semestral, una I2. Para llevarla a una tasa semestral, a los años también los tenemos que convertir en semestres. Entonces, si eran 4 años, son 8 semestres. Aplicamos esa fórmula con tasa semestral y periodos semestrales o buscamos la equivalente anual con los periodos anuales. ¿Dudas? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. El punto B dice total de intereses ganados. Los intereses ganados van a ser la diferencia entre el valor final, ¿no?, y el valor inicial. O sea, 11.435,88. ¿Es necesario que lo haga? No. O sea, que lo escriba. Ustedes lo pueden, lo van haciendo. No, profe, no hace falta. No hace falta. Bueno.
A ver qué más tenemos acá. Ahí está, el punto B. Punto C, que preguntaba el interés del primero y del séptimo semestre. Bueno, ahí tengo la fórmula de interés para calcular del primer semestre. Es 10.000 por 1 más 0,10. Acá hice semestres. Tasa semestral, primer semestre, va a ser n igual a 1, menos 1. Da el C sub 6 y sacar la diferencia. O lo podemos hacer de esta manera, como dice acá. Con la formulita de I sub n, un periodo de interés 7 es igual a C por 1 más I elevado a la n menos 1, todo eso por I, por la tasa que estamos tratando. Entonces, I sub 7 va a ser igual a C sub 0, 10.000, por 1 más 0,10 a la 6, por 0,10. Y les da esto. Pero si ustedes a esta fórmula no la terminan de entender, pueden hacer esto que les dije recién. C sub 7 menos C sub 6. Sacan C sub 7, que va a ser igual a C sub 0 por 1 más 0,10 elevado a la 6, a la 7, y C sub 6, que va a ser C sub 0 por 1 más 0,10 elevado a la 6, y lo restan. Y eso es el interés del séptimo periodo. ¿Lo hacemos? 10.000. Vamos a la calculadora. 1,10 elevado a la 7 por 10.000. 19.487. Ay, ya vuelvo. Esto es 19.487,17. Y el C sub 6, que es 10.000 por 1,10 a la 6. 1,10 elevado a la 6 por 10.000. 17.715,61. Entonces, 19.487,17 menos 715,61, 1.771,56. Lo mismo que se usaba en esta fórmula grandota. Ahí va esa fórmula de interés para un periodo. Lo importante es que ustedes vayan entendiendo lo que estamos haciendo, porque es mucho más fácil deducir con la fórmula siempre de... Yo dije que con esta fórmula se puede hacer todo, porque es una única fórmula que la tenemos de memoria, pero no porque la estudiamos, porque ya es parte de nosotros esta fórmula. C sub 0 por 1 más I a la n es capitalización de interés compuesta. Busco, si tengo que ver de un periodo particular, lo que pasó en el periodo 7, el C sub 0 de ese periodo es C sub 6. Y el C sub 7 va a ser el C sub n. Resto
C sub 0 menos, o C, mejor dicho, C sub n menos C sub 0 es el interés. Obtengo este valor, la diferencia es el interés de ese periodo. ¿Se entendió? Sí, profe. Estaba esperando tu voz y la de tu compañero, que son los dos que están ahí siempre. No, sí, profe, esta forma es mucho más intuitiva. La fórmula esa no la entendí. En realidad es esto mismo, pero llevado a n y n-1 para generalizar la fórmula. Pero es mucho más intuitivo, como decís vos, usar esto. Para mí también. Yo ni me acuerdo de esa fórmula. En cambio, no solo me acuerdo siempre de esta fórmula madre, sino que al entender lo que estoy haciendo, no necesito ni acordarme de esas otras fórmulas. Ni siquiera de buscarlas, porque acordarse de tantas fórmulas no vale la pena, pero ni siquiera tengo que ponerme a buscarlas. Bueno, ¿qué dice el punto? ¿Alguna duda al resto del grupo? No. Bueno. Capital que generó intereses en el séptimo semestre. ¿Cuál fue el capital que generó intereses en el séptimo semestre? El C sub 6. Ese es el C sub 6 es el que genera intereses en el séptimo semestre para formar el C sub 7. El C sub 6 lo armamos de esta manera, C sub 0 por 1 más I a la 6. Y ahí tenemos ese dato, ya lo calculamos recién con... cuando calculamos recién C sub 7 menos C sub 6. Y el punto intereses acumulados al final del tercer año. Al final del tercer año, en semestres, es el sexto semestre, ¿no? Porque al final del tercer año tenemos 2, 4, 6 semestres. O sea que este es el monto final del sexto semestre. Intereses acumulados es desde el momento 0 hasta ese momento. Ese C sub n menos el capital original, la diferencia son los intereses acumulados. ¿Dudas? Con este, ¿seguimos? Sí, profe. Bien. Bueno, y después me pide los intereses ganados en el cuarto, quinto y sexto semestre. Acá, de la misma manera que hice yo, podemos calcular. Para calcular los intereses ganados en el cuarto semestre, tenemos que hacer C sub 4 menos C sub 3. Esto me dan los intereses ganados en el cuarto semestre. C sub 4 menos C sub 3. Entonces, lo primero que tienen que calcular es C sub 4, que es igual a 10.000 por 1 más 0,10 a la cuarta, menos 10.000 por 1 más 0,10 al cubo. Eso da, no, ya está. Eso da el interés que estoy buscando del periodo cuarto, que va a darles 1.331. Pero háganlo. Yo no lo hago, pero háganlo así. Así ustedes se acostumbran a resolverlo de esta manera, si les resulta más intuitivo o más fácil. Lo mismo del quinto y del sexto. O fíjense si se amigan con esta fórmula, a nosotros nos da exactamente lo mismo. Bueno, ¿dudas sobre esto? No, porque entiendo que entendieron cuando lo expliqué recién un cachito más adelante. Y acá, en el último punto, pide que se confeccione una tabla para validar los datos. 8 semestres, el saldo inicial o el capital inicial es 10.000 y ahí voy formando
una tabla con los intereses del periodo, interés acumulado, capital final. 10.000 por 1 más 0,10 es 11.000. 11.000 menos 10.000 es 1.000. El interés del periodo, interés acumulado 1.000. El C sub n del periodo 1 es el C sub 0 del periodo 2. 11.000 por 1 o por 0,10. Si nosotros tenemos C sub 0 por I, me da el interés, ¿no? Esto acá, si quieren, se los escribo, la formulita es C sub 0 por I por un periodo, por 1. Entonces, 11.000 por 0,10 por 1 es 1.100. Interés acumulado, 1.000 más 1.100, 2.100. Si quiero hacer la formulita, esto es C sub 0 por 1 más I. O C sub el inicial, ¿no? Inicial. ¿Cómo lo llamamos? C sub I. C sub 0, pero del periodo de la línea esta en el tiempo. O sea que si yo hago 11.000 por 1 más I, me va a dar 12.100. 11.000 por 1 más 0,10 me va a dar 12.100. 12.100 es el inicial, por 1 más 0,10 me va a dar 13.310. Y si hago 12.100 por 0,10, como hice acá, 12.100 por 0,10 por 1 me da 1.210. El acumulado voy sumando 2.100 más 1.210, 3.310. Bueno, y así sucesivamente. Una vez que completan todo, la idea era verificar sobre fórmulas. Y nosotros cuando habíamos buscado el interés del periodo 4, había dado 1.331. O sea que es correcto. Del periodo 5, 1.464,10 y 1.610 acá abajo. Bueno, esto está todo verificado. Así que después mírenlo tranquilos, y si surge alguna duda, pero de esta manera se arma una tablita manual. Bueno, vamos a pasar Profe, ¿puede ser que en el parcial nos pidan la tablita o no? No hemos pedido tablita para capitalizar. No recuerdo haber hecho algún... No. Esto les puede servir a ustedes para verificar si lo que están haciendo, si hay un ejercicio que les piden capitalizar y ustedes no están seguros si aplicaron bien la fórmula, si se hacen esta tablita, lo verifican rápido. Lo que pasa es que hacer una tabla, fórmula por fórmula, haciendo todos los cálculos, te da más posibilidad de error que si aplicás la fórmula una sola vez. Tenés una posibilidad de error. Lo que pasa es que estas tablas, la idea es que se armen en Excel. Entonces vos armás la fórmula en la primer fila de todas las columnas y las copias para abajo, de manera que te calcule todo para abajo. Y después sí, buscas y comparás te vas al periodo 18, acá porque llegaba hasta el 8, pero si es una tabla de un N de, no sé, de 20 periodos, te vas a cualquiera y una fórmula te da un dato acá, como este,
Es una fórmula, pero vos tuviste que hacer todo este camino para ver este dato, ¿no? El interés acumulado hasta el periodo 6. Nosotros lo averiguamos con una fórmula, nos dio esto. Acá tuvimos que hacer todo esto, todas estas filas, completarlas y columnas para llegar a ese número. No, nosotros no lo pedimos. Te sirve para verificar datos y demás, pero no. En financiera aplicamos fórmulas. Bueno, el ejercicio 4, que era hasta el que íbamos a hacer, es el que nos pide a qué tasa se duplica un capital a interés compuesto en 10 años. La fórmula, entonces, que íbamos a usar cuando duplicábamos o multiplicábamos, hacíamos un múltiplo de un capital, era esta, para tasa. Y para n teníamos otra. También lo que podíamos hacer era usar la fórmula general, esta de acá arriba, ¿no? Y decir, ¿a qué tasa se duplica? O sea, que C sub n va a ser 2 por C sub 0 igual a C sub 0 por 1 más I a la n. ¿Me siguieron? Y despejando ahí la tasa, y vamos a encontrar el valor. ¿Cómo lo hicieron? Aplicando esta formulita. Sí, aplicando esa. Esa. Bueno, acá creo que también. Sí. 10 años, ¿a qué tasa se duplica un capital a interés compuesto en 10 años? Entonces, I es igual a N10, los datos que tenemos acá son N10 y nada más. Ah, sí, K2 y ahí aplicamos. I es igual a N10 por raíz cuadrada de K, que es 2, menos 1. Y eso da 0,071773 o 7,17%. ¿Bien? Bueno, seguimos con la teoría. Vamos nuevamente acá. Acá. Me están viendo, ¿no? Ahí la presentación, tiempo que tardan dos capitales distintos colocados a diferentes tasas en producir igual monto. Tenemos tiempo que tardan dos capitales distintos, C sub n y C sub n1, tendríamos que llamarlo acá, C sub n1. Esto es C sub 0 por 1 más I a la n, y esto es C sub 1 por 1 más I sub 1 a la n. Esto está mostrando que son dos tasas diferentes y dos capitales diferentes. El tiempo que tardan esos dos capitales distintos colocados a tasas distintas en producir el mismo valor, el mismo monto, C sub n. Entonces, por eso acá lo borramos, porque es el mismo valor. Dos capitales iniciales distintos, pero van a producir con tasas distintas el mismo monto. Entonces, si C sub n es igual a C sub n, y acá lo armamos como un sistema de ecuaciones, esto va a ser igual a esto. ¿Me siguieron? C sub 0 por 1 más I a la n es igual a C sub 1 por 1 más I sub 1 a la n. Como lo que nosotros queremos buscar es el tiempo, o sea, n que está en el exponente, aplicamos logaritmo. Cuando el logaritmo está aplicado sobre una multiplicación, se suman los logaritmos. Cuando era sobre una división, se restan. Entonces, acá como tenemos una multiplicación,
va a ser el logaritmo de c sub 0 más el logaritmo de 1 más i a la n, que no es otra cosa que n por el logaritmo de 1 más i. Y acá lo mismo. Tenemos una multiplicación, entonces va a ser la suma de c sub 0, de c sub 1, más n por el logaritmo de este otro factor, 1 más i. ¿Y acá qué tenemos? Tenemos todo lo que tiene n lo vamos a dejar, lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces tenemos acá este término y en este término con n, que es lo que finalmente tenemos que despejar. Este lo vamos a pasar restando para el otro lado, entonces me queda logaritmo de C1 menos logaritmo de C sub 0, que lo paso restando para allá, es igual a n por el logaritmo de 1 más i, menos este término que tiene n, lo paso para la izquierda como menos n por el logaritmo de 1 más i1. Y ahora saco factor común n que va a multiplicar en este término al logaritmo de 1 más i menos en este término al logaritmo de 1 más i1. Y acá tengo el logaritmo de c1 menos logaritmo de c sub 0. Luego dejo n sola y todo esto que está multiplicando a la n lo paso dividiendo y ya tengo la fórmula para encontrar el tiempo que tardan dos capitales distintos colocados a tasas distintas en producir el mismo monto. Eso es para que se guarden la tasa, el tiempo la fórmula esta, en la hoja de fórmulas. Otro tema que también lo vimos en capitalización a interés simple y ya hicimos un ejercicio recién es la tasa media, que es la tasa a la que debiera haberse colocado ciertos capitales para que al cabo del periodo produzcan un monto igual a la suma de los montos producidos por cada uno de ellos. Esto es lo que hicimos recién. Nosotros hoy teníamos una tasa del 5% durante 9 periodos y por 5 periodos del 2,5. Si queremos la tasa media de esa operación, buscamos una tasa que colocada al total de esos periodos nos dé el mismo monto. Para 3 operaciones financieras busquemos la tasa I, que si le aplicamos a los distintos capitales iniciales juntos, nos daría el mismo importe que si imponemos cada capital inicial por separado con una tasa de interés distinta a cada uno de ellos. Hoy cuando hicimos un valor de 10.000 creo que era, o de 15, de 150.000, bueno, no me acuerdo, que primero estuvo 9 años al 5% y después estuvo 4 años al 2,5%, ejercicio 3 era, ¿no? Y ese. No, el 2. El 2. Este es el 1. Acá. Si nosotros al capital inicial, 150.000, por los 13 años le aplicamos esta tasa, nos da 256.856. O sea que si partimos los plazos con sus tasas o si unificamos todo el plazo con esa tasa media, nos tiene que dar el mismo monto para decir que encontramos la tasa promedio de la operación o tasa media. ¿Estamos? Acá tenemos C1 más C2 más C3 por 1 más I a la N es igual a C1 más una tasa a la N
más C2 otro capital por 1 más I2 otra tasa por su plazo, más, estos cuando son distintos capitales con distintas tasas. Si nosotros a esos distintos capitales que colocamos en distintos bancos, ¿no? Uno de 100.000, uno de 150.000 y otro de 50.000. Son 100, 150, 250 y 50, 300. Si esos 300 que estaban colocados a distintas tasas, los coloco todos juntos en uno de esos 3 bancos, ¿a qué tasa me tendría que dar ese banco para obtener el mismo resultado? Bueno, es despejar la tasa esta, la I que tenemos acá, como incógnita, esa es la tasa media. Ahora vamos a hacer ejercicios. Bueno, acá de qué manera se despeja la fórmula para llegar a esto. Lo que hace, yo se los explico, ahora se los explico, pero mi recomendación es usar esto. Los 3 capitales por 1 más I a la n es igual al primer capital más el segundo monto ya, ¿no? Porque es CN1 más CN2 más esto que es el CN3. Porque acá me está sumando los 3 montos como CN, como la sumatoria de los 3 capitales iniciales capitalizados a una tasa promedio. ¿Y acá qué hizo para llegar a esta fórmula general de tasa media? Fíjense, el objetivo es despejar la tasa, no la n, la tasa, acá. La tasa media. Conocemos estas, queremos saber cuál es la que promedia esta operación. Entonces, para despejar esto, lo primero que vamos a hacer es C1 más C2 más C3, que está multiplicando, pasan dividiendo. Acá abajo. Arriba tengo el desarrollo de los 3 capitales llevados a capitalizados. Dividido, ahí dividimos por C1 más C2 más C3, me estaría quedando el factor este, 1 más I, con la tasa I que tengo que averiguar. Luego voy a buscar la raíz enésima, esta potencia. Si yo aplico raíz n acá y raíz n acá, ¿no? Raíz n y raíz n, esta n se me va con esto y acá me aparece la n en el término de la derecha. Y este 1 para finalmente dejar a la i sola, que está sumando, pasa restando y ahí me quedó la fórmula. Esa es la fórmula de tasa media cuando tenemos varios capitales colocados a distintas tasas. Esta fórmula se puede escribir de esta manera, como la raíz enésima de la sumatoria de C sub j por 1 más I sub j a la n sobre la sumatoria de C sub j menos 1. Es la manera simplificada con el término sumatoria de la fórmula anterior, de esta que está ahí cuadradita en marrón. ¿Estamos? ¿Dudas? Estas dudas se aclaran. Esta es la fórmula traída de la hoja anterior. Esto se aclara ahora con ejercicios. Bueno, esto que vemos acá es lo que hicimos en el ejercicio 2, que teníamos que
durante 9 meses aplicábamos 9 años aplicábamos una tasa del 5% anual y después durante 4 años más otra del 2,5%. Fíjense que se multiplican los factores porque son factores. ¿Esto qué significa? Que si fueran 2 periodos, supongamos que en un extremo el C sub n igual a C sub 0 por 1 más i es de 2 años. Si esta tasa anual por 2 años se mantiene, esto es lo mismo que decir 1 más i por 1 más i. ¿No? Esto es lo mismo que decir por 1 más i al cuadrado, porque tengo la misma base, sumo los exponentes, me queda que 1 más i por 1 más i es 1 más i al cuadrado. Ahora, si la tasa cambia, el primer año es i y el segundo año es i', va a ser 1 más i por 1 más i'. Por esa razón es que se multiplican los factores de capitalización. Parece que es redundante lo que decimos, pero muchas veces se confunden los alumnos y suman. Y suman factores de capitalización. No se suman factores de capitalización, se suman montos. Sí puede pasarnos que C sub 0 por 1 más i, le sumemos un C sub 1 por 1 más i, y le sumemos un C sub 2 por 1 más i. Ahí sumamos, pero cuando lo que cambia es la tasa, multiplicamos. ¿Está claro? Sí, todo claro. Bien. Bueno, esto es una forma productoria, así como existe el símbolo sumatoria, este es el símbolo productoria. Y lo que me está haciendo es generalizar con símbolos matemáticos esta fórmula que tenemos acá arriba. C sub n es igual a C sub 0 por la productoria de 1 más I sub k. No, acá es I sub j. Está mal. I sub j con j desde 1 hasta acá. Pero se entiende lo que estamos queriendo decir. Bien. Y a ver si hay algo más. No, bueno, este es un ejemplo. Entonces, me voy a la parte de los ejercicios. Chuc, 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 chuc. Estamos en el 5. Este es el 4 que ya hicimos. Vamos con el 5. Menos el 11, que el 11 se va a ver en la clase próxima porque tiene tasas de descuento, entonces primero van a ver las tasas de descuento y actualización a interés compuesto. Avancen 20 minutos, les doy. Son 9:20. Tenemos que terminar de ver el tema de capitalización hoy. Pero les quiero que por lo menos los planteen a los ejercicios, porque si yo se los resuelvo es lo mismo que nada, los miran ustedes solos. Traten de concentrarse, yo sé que están cansados, me explicó Cari que hoy hacen un montón de materias, la mayoría de ustedes, pero bueno, no sé qué decirles ahí. Les pido que pongan toda la onda que puedan por ustedes, para que puedan aprender y entender bien de qué se trata esto. Traten de plantear los ejercicios, las cuentas se toman más tiempo después y las van a resolver después. Durante la semana tienen todo el tiempo para hacerlo, pero a mí me gustaría que realmente se tomen el trabajo ahora, durante 10, 15 minutos y 35 nos vemos, de plantear la mayor cantidad de ejercicios que puedan, de acá hasta el
final menos el 11. Menos 20, 10 menos 20 nos volvemos a ver. 20 minutos. Bien.